Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres para que Él diera vida eterna a todos los que tú les has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confirmárselos, eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él, y yo vuelvo a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, de este capítulo, ¿verdad?, que nosotros le llamamos el 17 de San Juan, el discurso, ¿verdad?, de la última cena, el discurso de la despedida. Entonces, siempre nos da esa instrucción a la hora de pasar de este mundo al Padre. Entonces, el testimonio, el testamento que Jesús deja a sus discípulos. Y por lo tanto comienza a rezar: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Es decir, hay una reciprocidad, queridos amigos. En la medida en que ñandella ya popona lleva el ñandella ya poena, añamomba en marangatuve ñandillara. Estamos glorificando su nombre. Pero por otra parte, queridos amigos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Que se conozca tu nombre, por una parte, venga a nosotros tu reino, sería, ¿verdad? Que se conozca tu nombre, y todos los que tú les has dado, y reciban verdaderamente esa gracia. Todos, a quien tú me has encomendado, ¿verdad? Esta es la vida eterna. Y aquí está, y nos va a describir en qué consiste, queridos amigos, esta búsqueda continua. Que te conozcan a ti, esta es la vida eterna. Conocer a Jesucristo, conocer a un Dios que se dona, que se encarna y que está a nuestro lado, esta es la vida eterna. Y conocer y decir que es el único Dios verdadero. Y también no nos vamos a quedar ahí simplemente, sino que aquí está la revelación de quién es entonces, queridos amigos, el Dios que actúa en nosotros a través del Hijo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Bebe o pagueteo, si yo que fuera, ñanderás a la preexistencia, es decir, que Jesús verdaderamente es Dios y que Jesús es entonces el que nos está ofreciendo este camino de salvación. Que así sea. Que así sea.